¿Qué tal, cadetes? ¿Cómo están? Les estoy haciendo en esta ocasión un video para explicar lo que es la vida y la obra de Karl Marx. Es nuestra 10ª sesión en PowerPoint y también esta sesión va a venir en el examen final, así que este video lo hago principalmente para mis cadetes del segundo A, quienes no les pude dar el tema el día de hoy ya que tuvimos examen. Les comento tanto a los cadetes del segundo A como del segundo B que en el examen vienen todas las presentaciones que hemos visto a lo largo del curso. Ok. Bien, en esta 10ª sesión vamos a ver un poco acerca del impacto que tuvo la obra de Karl Marx en nuestra sociedad. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es que ustedes puedan conocer e identificar algunas de las perspectivas teóricas. Son muy pocas las que vamos a ver, son ínfimas comparado con todo lo que hizo Marx, pero me parece que es muy importante que podamos analizar por lo menos estos pequeños conceptos que vamos a retomar para que ustedes puedan tener pues este panorama de lo que es el marxismo como un complemento a los temas que estamos abordando en el programa de ciencias sociales, ¿no? Bueno, entonces esto es para que ustedes tomen contacto con la pluralidad de pensamientos. El pensamiento de Marx, pues es un pensamiento muy rico, es un pensamiento que va a tener un impacto tremendo en la forma en que tenemos de concebir al trabajo, a la sociedad, a la historia, etcétera, actualmente. Bien, entonces, bueno, para abordar este tema les comento que yo me basé en un texto que teníamos pendiente, nosotros que no habíamos visto, que es el de Marx para principiantes de Rius. La verdad, yo se los recomiendo, ustedes ya lo tienen en PDF. Está muy bien hecho, me parece que Rius hace un trabajo muy didáctico para explicar de manera sencilla pero muy completa lo que es la obra de Marx, sobre todo de manera muy significativa para pues hablar de cómo es que surge este pensamiento. El pensamiento de Karl Marx no surge de la nada. A veces nosotros hemos escuchado hablar de él y decimos, ah, sí, este es el del comunismo y demás, pero no entendemos todo lo que hay detrás de lo que Marx propuso, ¿no? Cómo se fue gestando su pensamiento me parece algo sumamente interesante. Bien, entonces, pues les comento, Karl Marx fue un filósofo judío alemán del siglo XIX, aunque digamos que él, por su familia era judío, dejó de profesar la religión cuando era joven. De hecho, después, cuando él ya empieza a teorizar todos los aspectos que vamos a ver, él analiza a la religión de manera científica, por supuesto desde el paradigma de las ciencias sociales, y encuentra que la religión es el opio del pueblo, es decir, la religión es un sistema ideológico tendiente a minimizar el espíritu crítico de las masas. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pensemos, por ejemplo, en la religión católica. La religión católica que nos dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, pues de alguna manera nos está invitando a conformarnos con la situación de pobreza económica en la que hemos nacido o en la que vivimos tal cual, y a no pelear o a no protestar porque nuestra situación económica es de pobreza. Entonces, si ustedes se fijan, es como una especie de manipulación para que la gente no proteste. Otra de las cosas que hacen que Marx critique a la religión es el hecho de que siempre todas las religiones nos prometen un trasmundo, es decir, un mundo después de la vida que tenemos en un mundo que puede ser el paraíso, el infierno, dependiendo de cómo se porten, ¿no? Pero obviamente pues uno le tira al paraíso. Y le dicen que, bueno, si uno obedece como todas las normas que da la religión, pues va a llegar al paraíso, pero además es como un consuelo, decía también Nietzsche, la religión es un consuelo para los débiles, porque finalmente permite pensar que todas las injusticias que sufrimos en este mundo, que todos los males que padecemos en este mundo, pues no son nada comparados con la felicidad que nos espera en otro mundo. Entonces, esto puede hacer que muchas personas dejen de luchar por padecer por dejar de padecer estas injusticias y se conformen con esa vida de sufrimiento. Entonces, por eso, para Marx, la religión es un aspecto dañino
que impide el progreso de los pueblos. Entonces él, aunque nace en el seno de una familia judía, pues después no va a profesar esta religión. Otro de los aspectos que nos parece muy importantes de Karl Marx es el hecho de que tuvo influencia decisiva en todas las ciencias sociales, en las artes, en las humanidades. Él realmente fue alguien que cambió el rumbo de la historia. O sea, de esas pocas figuras, pero que las hay, en donde un individuo nada más cambia todo. Su existencia es decisiva para que a partir de ella el mundo sea otro. Y ustedes me van a decir, no, maestra, pero bueno, sigue existiendo el capitalismo y la explotación y todo. Bueno, sí sigue existiendo, pero la mirada de Marx nos ayuda a enfocarlo de una manera en la que no lo habríamos podido hacer si él no hubiera teorizado lo que hizo, ¿no? Y sí hubo pequeños cambios que vamos a ver a lo largo de la presentación. Les adelanto que, bueno, uno de ellos es el hecho de los derechos laborales. O sea, ustedes y todos los ciudadanos de un país tienen derechos laborales, en parte mucho gracias a la obra de Marx. Por último, fíjense, esto es lo más impactante, la obra de un individuo inspira la mayoría de las revoluciones del siglo XX. Entonces, eso es muy, muy impactante, si no es que todas las revoluciones, la revolución rusa, pues las revoluciones que se dieron en Latinoamérica, todo eso fue inspirado a partir de la obra de Karl Marx. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué hizo Marx de jovencito? Pues él se metió a estudiar Derecho a instancias de su padre, se veía que el padre, que era como una figura un poco castrante, lo convence de estudiar Derecho y Marx se mete a la universidad, pero en realidad no era lo suyo, de tal manera que Marx se dedica pues a la farra, se dedica a las mujeres, al vino, al de reversa mami, a todo eso. Entonces, de alguna manera, pues esto pareciera, nos da la impresión a primera vista que Marx no era tan brillante, pero no, todas las experiencias que vive Marx en esta etapa de su juventud lo van a hacer crítico, lo van a hacer mirar al mundo como no lo puede ver alguien que repite lo que dicen los libros. Entonces, estas experiencias van a enriquecer muchísimo el pensamiento de Marx, aunque no parezca. Esto no es para que ustedes hagan lo mismo, pero sí para que vean cómo a veces no siempre se tiene que seguir un camino definido para llegar a una meta, ¿no? Entonces, bueno, vemos que de joven Marx se preguntaba algo muy interesante, nos dice Rius, que él se preguntaba, bueno, ¿cuál es su propósito en la vida? O sea, ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito de existir? ¿Por qué estoy aquí? Debe ser para algo. Es decir, Marx se preguntaba por el sentido que tenía su vida, ¿no? Buscaba darle sentido a su existencia y eso lo lleva a estudiar filosofía. Cuando él estudia filosofía, uno de los filósofos que deja una huella impresionante en Marx es Hegel. Yo sé que la obra de Hegel es muy compleja, no me voy a meter mucho en esto, voy a explicarles nada más una partecita chiquita para terminar este video, porque seguramente me lo llevaré explicando esto, pero es para que ustedes vean por qué a Marx le seduce tanto la filosofía de Hegel. Hegel teoriza acerca de lo que es la relación de intercambio entre el amo y el esclavo. A esto Hegel lo va a llamar la dialéctica del amo y el esclavo. Y vamos a ilustrarlo retomando un ejemplo que alguna vez vi en un video de Feynman. Él lo explica así: imagínense una relación amorosa. En una relación amorosa, yo sé que les voy a romper sus ilusiones cuando diga esto, pero bueno, así lo está enfocando Hegel. Siempre hay relaciones de poder en la medida en que siempre hay uno que sale perdiendo, ¿no? ¿Quién es el que sale perdiendo? El que está más enamorado. Porque el que está más enamorado teme perder al otro, ¿no? Y el otro, pues como se sabe tan seguro de su amor, pues hace lo que quiere, ¿no? Entonces, ahí el que está más enamorado se convierte en un esclavo y el que está menos enamorado se convierte en el amo. Entonces, se establece una relación desigual entre estas dos partes, ¿no? Y bueno, pues el esclavo empieza a padecer mucho, pues, la imposición de la voluntad del amo, pero no la padece de una manera pasiva.
El esclavo empieza de alguna manera también a preguntarse, a sentir esa incomodidad de esa relación desigual, de esa relación dialéctica. La dialéctica es un intercambio entre dos partes o más. Empieza a sentir el esclavo que esto no está bien, ¿no? Es como cuando ustedes dicen, ay, ¿por qué yo siempre tengo que estar cuando mi novia lo dice? ¿Por qué siempre tenemos que ir a casa de mis suegros? ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que ella quiere? Bueno, ahí está quién es el amo y quién es el esclavo, y ustedes lo empiezan a padecer cuando se preguntan eso, ¿no? Este hecho de preguntarse por qué el otro se pasa de lanza, pues de alguna manera es lo que empieza a volverlos críticos a ustedes y empieza a hacer que piensen sobre esa relación. Pensar por qué la otra persona es así, por qué la otra persona no da en la misma medida que ustedes dan, ¿no? Los lleva a analizar una situación y eso posibilita en mucha medida una rebelión en ustedes, es decir, que ustedes puedan llegar y decir, esto ya no. Hay un filósofo que se llama Albert Camus que dice, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre rebelde es aquel que dice no. Entonces, todo esto lo va a teorizar Hegel y va a plantear a partir de todo esto que la humanidad solo progresa gracias a la lucha de los oprimidos, es decir, los esclavos, en contra de los opresores, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, una revolución. Una revolución es así, o sea, hay un progreso social a partir de una revolución. ¿Por qué? Porque los oprimidos se rebelaron en contra de los opresores. Y eso es lo que plantea Hegel y a Marx le encanta, ¿no? Marx dice, me parece que tiene toda la razón, hay que seguir por esta línea, hay que seguir pensando esto, y se da a la tarea de pensar sobre ello. Entonces, el pensamiento de Hegel va a influir notoriamente en el joven Marx para motivarlo a ahondar sobre estos temas, ¿no? De quién es el opresor, por qué oprime, quién es el oprimido, por qué se deja oprimir y qué ocurre cuando viene una revuelta, ¿ok? Bien. También vamos a ver que una de las obras más impactantes de Marx, y no me refiero a una obra escrita, sino algo que hizo, que revolucionó para siempre a la sociedad, es que con él nace el periodismo político. En 1842, él empieza a trabajar en la Gaceta Renana, criticando las malas acciones del gobierno y pues expresando su inconformidad, su repudio hacia las malas condiciones en las que vivían los ciudadanos. Esto a Marx le va a costar que lo exilien de todos lados. Lo corren de trabajos, lo corren de países, lo corren de todos lados y Marx no encuentra un trabajo estable económicamente para poder mantener a su familia. Él se casó, tuvo varios hijos, pero empieza a padecer una situación de pobreza debido a que su espíritu, de alguna manera rebelde, crítico y libre, no le permite trabajar para alguien que le quiera callar la boca en materia de periodismo, porque además él está consciente de su genio y está consciente de que tiene que decir eso, de que lo ético es decir la verdad, y va y lo dice. Entonces, esto va a tener un impacto tremendo en nuestra sociedad. Nosotros lo vemos ahora. Hay ya esto del periodismo político se ha convertido en una situación que nos llama mucho la atención a todos, porque en nuestro país hay una muy buena cantidad de periodistas que mueren cada año, principalmente pues a manos de grupos de poder que se ven afectados, que pueden ser el gobierno, pueden ser narcos, pueden ser todo, que se ven afectados por las críticas y la información que difunden estos periodistas. Entonces, es una labor muy importante porque finalmente le permite a la sociedad estar informada, y esta labor surge con el trabajo que hace Karl Marx. Él escribe a lo largo de su vida numerosos artículos en donde va a expresar su pensamiento crítico hacia las condiciones de vida que los gobiernos desde ese momento están brindándole a los ciudadanos. Y bueno, hasta aquí llega esta primera parte del video. En otro video continuaremos analizando la vida, la obra y los postulados de Karl Marx.